un regalo especial, después de haber estado ausentes por tanto tiempo, tenemos un tema final para la historia, ya que enfrente mío tengo a Gustavo Hernández, director de La Casa Muda, pero la original, o sea, la uruguaya, con el que vamos a estar hablando, entre otras cosas, de su película, cómo se le ocurrió la idea para hacerla y cómo ha cambiado su vida a partir de ella. Pero más que nada nos vamos a centrar en el remake americano que le acaban de hacer a su film, que no solo es un honor para la película en sí, sino que también es el primer uruguayo que alcanza esto. ¿Cómo andas, Gustavo? Un gusto, felices acá con esta entrevista. Y bueno, esperando a ver estas preguntas. Ok, muchísimas gracias por la entrevista. Empecemos por el principio. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacerla y cómo evolucionó la cosa de un concepto de siquiera hacer una película a esto de tiempo real sin cortes? Y la idea surge a partir de que con el productor Gustavo Rojo teníamos muchas ganas de hacer un film. Y bueno, él es un gran fanático del género de terror y me propuso hacer esta ópera prima a través del género de terror. Yo me gusta, pero no soy un fanático y la verdad que dudé un poquito, pero bueno, quedó esa semillita ahí plantada y después de una semana ya empezamos a pensar en ciertas historias que nos habían contado. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a elaborar lo que fue el guión y nació el concepto de miedo real en tiempo real, que fue un poco el eslogan de la película y el leitmotiv, ¿no? El concepto general de lo que movió y de todo lo que pasó desde Cannes hasta la remake americana. ¿Y cuánto llegó sobre eso? O sea, se les ocurrió la idea de hacer una película de terror, pero después, ¿cómo llegó a este concepto que nadie se le había ocurrido antes? Llegó de una forma casi hasta accidental, si se quiere. Yo cuando Gustavo Rojo me dice, bueno, vamos a hacer una película de terror, él tenía $8.000 que podía invertir en un auto, si iba a cambiar el auto en realidad, o hacer una película de terror. Entonces, bueno, eligió hacer una película de terror y se arriesgó en cierta forma ese dinero, y yo le decía que desde mi lado, del lado de la realización, yo también quería arriesgar, ¿no? Si hacíamos una película que tenga un toque de experimentación. A partir de eso empezamos a pensar y bueno, nace lo de ¿por qué no hacemos en una única toma donde el miedo de la protagonista sea tan real que uno cuando la ve, ¿no? Tome esos miedos ajenos como propios. Eso es el eslogan, básicamente, miedo real en tiempo real. Sale a partir de ahí, de no quebrar el espacio ni el tiempo, ¿no? De que todo ocurra en 70, 80 minutos, ¿ah? En los últimos 80 minutos de esos cuerpos que se encontraron en la casa. Me imagino que ahora se puede comprar un Ferrari cada uno. No sé si un Ferrari, pero no, realmente como inversión fue también para el productor y para todos los que trabajamos en la Casa Muda, económicamente, no nos podemos quejar. Nosotros nunca habíamos pensado que podía ser exitosa la película, simplemente lo hicimos porque queríamos hacerla y porque nos encanta y somos fanáticos del cine. El equipo humano eran todos amigos que estaban relacionados con el cine, pero que el 99% de las personas no tenían, del equipo no tenía un largometraje arriba, o sea, casi todos debutamos con la película, excepto el fotógrafo Pedro Luque, que ya había hecho otra película, pero después todos éramos nuevos en esto y lo que hicimos fue divertirnos. Después vino todo lo que vino y para nosotros fue todo un regalo, fue una sorpresa y hasta el día de hoy, ahora me acaban hace 10 minutos de decir que va a representar a Uruguay en el Festival de Luis Buñuel. Wow. Entonces, la película la hicimos en el 2009, hoy estamos en el 2012 y continúa en festivales, continúa girando. Hace poquito, lo de la remake, así que es lo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es como cuando nosotros le hacíamos la cartita a los Reyes, ¿tá? Y vos ponías, quiero una pelota de fútbol, y de repente te traían una bicicleta, mucho más de lo que vos esperabas. Y eso es un poco lo que nos pasó a nosotros con la Casa Muda. Le pedíamos que se pudiera exhibir en los cines de acá de Uruguay y de repente fue al Festival de Cannes, se vendió a más de 40 países,
pues se hizo por primera vez en el cine uruguayo. Históricamente se hizo una remake americana, que es algo bastante impensable para nosotros. Entonces, siempre realmente agradecidos y felices de lo que se logró. $8.000 para una película es un presupuesto súper bajo que la mayoría de la gente ni siquiera puede pensar que pueda hacer eso. Me imagino que la mayoría no cobró y la poca plata que tuvieron, ¿tenés idea en qué se la gastaron? Sí, claro. Nosotros, esto es un equipo de cooperativa, es decir, tanto el eléctrico, el asistente de dirección, el director, el productor, todos no cobramos nuestro trabajo, sino que fuimos a un porcentaje si la película alguna vez daba ganancia. Entonces, simplemente se pagaron, sí, a los actores, se pagó el guión, que el guión es de Óscar Esteves, y se pagaron la locación, las cosas, el vestuario, las cosas mínimas, las luces, las cosas mínimas que se podía hacer en 4 días, ¿no? Eso nos llevó ese dinero, y obviamente que es un número cuando decimos $8.000, pero es un número que puedes decir que es barato, pero en realidad a ese número, si nosotros le agregamos todo el trabajo de cada uno de nosotros, si aparte después se le agrega que la película, para la terminación de la película, ¿no?, para el pasaje a 35 milímetros, esto se hizo con una Canon 5D, una camarita de fotos, ¿tá?, en HD, pero en los festivales importantes y en el mercado mundial para la venta, la terminación tiene que ser en 35 milímetros, con un sonido Dolby, y bueno, en realidad ahí ya la película se dispara a otro precio totalmente multiplicado por 10, que nosotros ya no nos hicimos cargo, sino el distribuidor se hace cargo de ese precio para la terminación final. O sea, $8.000 es lo que salió a hacer la película. Es decir, con $8.000 nosotros armamos la película. Ahora, la terminación final tiene otro costo que obviamente no lo invertimos nosotros, sino lo invirtieron los distribuidores que después colocaron la película en diferentes territorios. O sea que vos terminaste la película, se la vendiste a un distribuidor y ellos se encargaron de todo el resto. Exactamente, o sea, me asocié con un distribuidor. Es decir, el distribuidor paga una cifra por tener la película y subirla a 35, que ya te digo es una cifra importante, y después nos asociamos en porcentajes a las ventas por los distintos territorios. ¿Qué hubieras hecho diferente de haber tenido más plata? Es una pregunta difícil. Yo la veo la película y claro, obviamente que le encuentro errores porque estábamos muy limitados a nivel de días, estábamos muy limitados a nivel de presupuestos, y hay cosas que teníamos planificadas que de repente por estos motivos de tiempo y de dinero no la pudimos plasmar. Ahora, yo creo que también esas cosas que no pudimos plasmar y las hicimos diferentes tienen en cierta forma una magia distinta. Es decir, provoca un clima que de repente sí era el clima original que nosotros habíamos pensado, pero va por otro camino distinto, que no es que esté mal, simplemente que de repente en la cabeza mía no era el camino inicial. Entonces cuando me haces esta pregunta de decir qué hubiese cambiado, para mí es muy complicada porque más allá que yo veo varios errores, hoy en día no la tocaría la película. Es como que ya la dejaría así, no volvería sobre el material ni nada, sino que bueno, eso se dio de una forma especial en 4 días de rodaje, con circunstancias muy limitadas, pero que tiene lo que le veo la mayor fortaleza a la película, que genera un clima que es interesante, porque pasa desde la tensión hasta partes oníricas, obviamente momentos donde el terror se hace presente, y bueno, y tiene como esas gamas, ¿no?, que es lo que en lo personal hace interesante La Casa Muda. Y si tuvieras que decir cuál es el error más grande de los que le ves. Lo que pasa es que son errores técnicos, de repente errores técnicos, que es muy complicado hacer un plano de secuencia cuando
vos estás midiendo los tiempos, ¿no? De que la película no caiga en una consecuencia, en una catarata de gritos o no caiga en un bajón eterno. Esos tiempos son muy complicados de medir, ¿se entiende? Esos tiempos de climas. ¿Hasta dónde podemos ir? Nosotros, si tenemos la herramienta de la edición, nosotros podemos acortar o alargar esos tiempos. Cuando se hace algo así en vivo, eso no tenemos la manipulación del material. Entonces, de repente, lo más difícil es coreografiar todo lo que es el equipo técnico con el equipo de actores humanos y de repente también controlar esas tensiones que estén en cuotas medidas y que esté dosificado durante toda la película. Ese de repente fue el mayor desafío. No, es muy difícil decirte el mayor error sea este. Es más, con la película de repente nosotros hay críticas a la película, como que la película está partida en dos partes, ¿no? En una primera parte hasta la mitad y una segunda parte hasta la segunda mitad que es una parte mucho más onírica y un poco más volada, ¿tá? Y más psicológica, y la primera parte es una cosa mucho más real. Entonces hay gente que se inclina que la primera parte me gusta más que la segunda o la segunda me gusta más que la primera. A mí en lo personal me gusta mucho más la segunda parte de la película, donde hay un vuelo, porque veo el cine que tiene que tener siempre un vuelo. Entonces, y no tiene que ser algo totalmente cerrado, sino que cada uno haga sus interpretaciones de lo que vemos. Entonces, en esa riqueza de la variedad, me parece que ahí encontramos un secreto lindo de lo que es no solo la película, sino lo que es el cine en general. De no cerrar las cosas, sino de sugerir para que cada uno tome sus conclusiones. El gran golpe de suerte, por llamarlo de alguna manera, fue que Cannes te terminó llamando para exhibir la película en su festival. ¿Cómo se dio eso y cómo llegaron hasta vos? ¿Cómo se enteraron de la existencia de la película? Bueno, nosotros fue bastante particular, en realidad. Creo que también tuvimos un golpe de suerte porque esto es una película totalmente independiente, ya te digo, hecha con un grupo de amigos, 3 actores, una sola casa, 4 días de rodaje, algo mínimo de presupuesto. Y lo que hicimos fue, esto se filmó en diciembre de 2009. Y en enero de 2010 hicimos un teaser trailer y lo subimos a YouTube. Y también lo desparramamos por diferentes páginas web o blogs de terror. Entonces, bueno, el tráiler estaba armado de una forma bastante atractiva que se empezó a reproducir por la web casi inmediatamente, y un día a los 5 o 6 días, cuando quisimos darnos cuenta, bueno, estaba absolutamente en todo internet y empezaron a llamar los estudios de Hollywood. Empezó a llamar la Warner, Sony, Spyglass, bueno, diferentes estudios. Donde, bueno, querían ver la película para comprar los derechos de la película, y lo que nos ofrecían todos en este caso era que el original no podía salir a la luz. Es decir, ellos compraban la película en su totalidad y hacían con la original, la guardaban en un cajón, para hacer la remake. Nosotros, yo quiero que también veas la situación nuestra, ¿no? Decimos, un grupo de amigos, ¿no? Con cero pretensiones económicas, sino con pretensiones artísticas. Y bueno, que venga un estudio tan grande y te diga, bueno, nosotros te compramos esto por tanto dinero, por muchísimo más de lo que nosotros invertimos, obviamente. Ya era una oferta tentadora. Pero en ese momento, un jurado de Cannes nos envió un mail que había visto el tráiler y que le parecía muy interesante la propuesta si queríamos presentarlo en el festival, ¿tá? Que estaba en etapa de selección. Entonces nosotros ni siquiera habíamos tenido tiempo para terminar la película. Nos faltaba el color, nos faltaba trabajar el audio, nos faltaba varias cosas. Y le dijimos, mirá, la película no está terminada, tenemos una maqueta. Bueno, manden la maqueta. Y bueno, mandamos la maqueta y ese año se presentaron 3.000 películas y quedaban 15. Y nos dicen, bueno, que la Casa Muda había quedado seleccionada y eso fue, para nosotros fue una de esas noticias que cuando yo me acuerdo que estaba
estaba solo cuando me la dicen por teléfono. Y quedé choqueado, empecé a gritar como un loco solo, y llamé a mi mujer y le conté y mi mujer lloraba por teléfono, fue una noticia... Mejor que tener un hijo. Fue una noticia increíble, fue hasta parecido en realidad, porque también creo que para todos los que trabajamos en la Casa Muda es un hijo para todos nosotros. Que seguimos educando, seguimos acompañando, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso nos permitió a nosotros una puerta increíble, estar en el festival más importante del mundo, con una película uruguaya, con una película de género de terror, algo que no se da todos los días. Nos permitió, entrar al mundo del cine. Y las propuestas, ahí obviamente que dijimos que no a la propuesta americana, porque se nos daba el sueño del pibe, de decir, vamos a estar en el Festival de Cannes, vamos a mostrar la original, el camino real de lo que tiene que ser una película, es que mostrárselo a la gente lo que hicimos, en el error o en el acierto. Estamos en el festival más importante, entonces rechazamos las ofertas de Hollywood porque nosotros no queríamos que se encajone en la película, simplemente queríamos que tome su rumbo natural. Y allá en Cannes nos fue muy bien, tuvo una repercusión impresionante. Yo te cuento una cortita que en el estreno estábamos muy nerviosos y habían se hacen dos estrenos, para la crítica y después para la gente. La gente era en la noche y la crítica era en la tarde. Entonces yo estoy caminando por la Rambla, ¿no? Junto con el fotógrafo, y de repente veo una cola de gente a las 2 de la tarde con un sol impresionante. Y yo digo, pero la gente está loca, ¿cómo va a hacer una cola a esta hora? No sé qué. Y me dice, pero es para la Casa Muda. Y yo cuando me dijeron que es para la Casa Muda, ¿cómo va a ser para la Casa Muda? Empezaste a repartir agua en la cola. Claro, todo era impresionante, toda la gente, quedaron 60 personas afuera en una sala de 600. Eso ya ahí cuando estaba toda la crítica en la sala, yo estaba muy nervioso y no pude entrar, me acuerdo, porque era el Día de la Madre, y me acuerdo que llamé a mi madre desde Francia y a mi abuela, y me dice, pero vos no estás en la sala. No estoy en la sala, no puedo entrar, vieja, le decía. Y nada, tengo un recuerdo que después sí, a la noche tenía que entrar porque tenía que hablar. Ajá. Entonces, ese día cuando fue como un examen, fue increíble, porque hablar de lo que fue la experiencia, como estamos hablando ahora, y después ver la película, y fue la primera vez que vi la película terminada, ajá, con todo el sonido, en una pantalla de 35 milímetros. ¿Y ahí estabas más preocupado por ver la película o más preocupado por ver la reacción del público a la película? Y ambas cosas. Quería ver cómo había quedado, porque obviamente que yo la película la había visto muchas veces, pero en una pantalla, y no teníamos el sonido terminado. Entonces ahí en Cannes sí estaba, y pues todo se terminó un día antes. Fue como llegar con la película y ya ponerla, fue una carrera básicamente. Y fue una emoción tremenda, porque me acuerdo cuando terminó, la gente empezó a aplaudir, se paró, y fue de esos recuerdos que uno tiene que son imborrables, la verdad. Es una experiencia increíble. ¿Qué hubiera pasado si no te llamaba Cannes? ¿Cuál era el plan original que lo que ibas a hacer con la película? Y uno nunca sabe. Yo me imagino que nosotros, por ejemplo, teníamos mucha esperanza de que esté en Sitges, en el festival de cine fantástico más importante del mundo. Y nada, eso nosotros queríamos sí escribir la película ahí. Obviamente cuando después fuimos a Cannes nos pasó que automáticamente allá mismo en Cannes nos hablaron el presidente de Sitges, del festival, para ver si queríamos participar, y obviamente que sí, que queríamos participar, así que fue como ese festival nos abrió hasta las puertas de otros festivales. Excelente. Una cosa que no tenía esa versión de Cannes era el final oculto que tiene ahora. Es verdad. Y yo creo que al día de hoy son muy comunes los finales ocultos, sobre todo en las películas de Marvel, por ejemplo, que ya no son comunes sino obligatorios. Me
Me acuerdo que a principios de los 90 había una película que se llamaba Hideaway con Jeff Goldblum, que tiene un final oculto que yo creo que hasta el más fanático de esa película andás a ver si sabe que lo tiene, porque nunca se promocionó, pero ahora se está haciendo cada vez más común. Y esto me trae dos preguntas para hacer. Primero, ¿por qué hiciste el final oculto? Y segundo, el puente que tenés entre el final, o sea, el final de la película y ese final oculto son unas fotos bien sexys. Lo pusiste ahí para que por lo menos los hombres se quedaran viendo las fotos y llegaran al final oculto, ¿fue con esa intención o...? No, el final oculto, mira, me pasó que esa vez que veo la película en Cannes, sentí que faltaba algo más. O sea, faltaba un momento más en la película. Entonces me acuerdo que salimos de la sala y le dije, con toda la euforia y todo, le dije al productor, cuando lleguemos a Uruguay quiero grabar una cosa que me parece que va a ser interesante, que no lo voy a contar porque hay gente que capaz que no vio el original, pero bueno, que también tiene una parte onírica que me parecía que aportaba al personaje y a la película. Se hizo básicamente por eso, fue como una primera impresión, y yo creo mucho en las primeras impresiones, que cuando terminé quería que el espectador se fuera con otro sabor de la película. Con otro, más allá que el final estaba súper correcto, quería que tenga la sensación, ¿no?, de cuando ves la película, te dejara otro camino. Entonces, por eso seguí, cuando llegamos de Cannes lo filmamos enseguida, fue en una tarde, algo muy rápido, que ya lo teníamos yo en la cabeza, ya desde el avión lo tenía planificado y escribí algunas líneas y nada, llegamos y lo hicimos. Pero sí, es realmente es una cuestión de clima, que me parecía que yo lo quería terminar con otro sabor la película, y me parece que con este doble final se logra. O sea, yo lo que sentí con ese final era como que hasta ahí queda más abierto la cosa. Creo que no queda una interpretación, pero si alguien no está prestando atención, como que no le puede quedar claro. Y esto es como decir, ok, esto es lo que pasó y por esto pasó esto. ¿Esa fue la intención o...? No, la intención, ya te digo, es más de clima. Lo de las fotos, las fotos sexy, esas que vos decís, en realidad la película está basada en un evento real donde se encontraron fotos de ese calibre, y nosotros nos parecía bueno como reproducir esas fotos para el final de los créditos. Y eso ya estaba desde el inicio, y eso se hizo desde el inicio, y eso fue al Festival de Cannes inclusive, tal cual. Después me parecía que estaba bien de ponerlo después de ahí, porque en realidad ahí por primera vez hay una elipsis en la película, donde ya uno de los protagonistas ya está por fuera, ya pasó una mañana, entonces me parecía que estaba bien, como que la película en realidad tiene su cierre con los títulos, y ese doble final abre otro camino que a mí me resulta muy interesante. Se estrenó en 40 y pico de países, pero también he leído que uno de los más difíciles de estrenar fue Uruguay, por problemas de distribuidora. ¿Por qué se dio eso? Y si no tenían ya el plan hecho de antemano para hacerlo. Mira, te voy a contar. Nosotros por contrato, Uruguay, nosotros teníamos la distribución de Uruguay. Por contrato, nosotros dijimos que queríamos la distribución en Uruguay. Es decir, podían vender a todas partes del mundo, menos a Uruguay, porque éramos los dueños de la película en Uruguay. Entonces, lo que pasó es que cuando estábamos en el Festival de Cannes hubieron varias ofertas del cine latino, o sea, de distribuidores latinos que compran por paquetes, es decir, compra Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, ¿no?, Brasil, Ecuador. Entonces tuvimos varias ofertas donde en los paquetes se incluyó Uruguay. ¿Y qué pasaba? Uruguay, cuando una película siempre tiene, una película para ser vendida, le tiene que ir muy bien en el país. Entonces, los distribuidores les importa mucho tener la distribución en el país local, o sea, en el país nativo. Y al final nosotros terminamos vendiendo los derechos de Uruguay a un distribuidor. Al vender los derechos a un distribuidor, los tiempos y el manejo de la distribución se terceriza, y ellos pueden estrenarla o no estrenarla, decir que se va a estrenar en marzo y estrenarla en diciembre,
pueden hacer lo que quieran con la puedes película. hacer ningún tipo de presión. Porque no, nosotros los dueños de eso son ellos, ya lo pagaron y ellos disponen de estrategias de venta que les convengan a ellos a través de su experiencia, ellos sabrán. Entonces, un grupo compró Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y decidieron que el estreno, ¿no?, se haga en Argentina, o sea, en enero, que era una fecha complicada. Y fue un acierto en realidad, porque pasó a ser en la Casa Muda la película uruguaya más vista en Argentina. Uh-huh. Estamos hablando de una película de género de terror sin caras conocidas, una película experimental, pasó a ser la película uruguaya más vista en Argentina. Es una cosa realmente muy importante. Entonces, a partir de eso, también se traen las críticas de Argentina. Entonces, cuando dentro de Sudamérica, Argentina, Brasil, son los países, si se quiere, más fuertes, ¿no? Entonces, al recoger también las críticas positivas, vos podés promocionar de una forma más fácil la película. Entonces venía con un cúmulo de buenas críticas de Argentina y con un récord de público. Uh-huh. Y eso facilitó en otros países el estreno de la película. Obviamente, ¿qué pasó? En Uruguay se molestaron, hubo gente que se molestó porque no se estrenó. Me imagino que se molestaron contigo. Se molestaron, sí, la gente mandaba mails y mandaba, y insultos porque no la habíamos nosotros estrenado en Uruguay. Y yo decía que al vender la película, los distribuidores hacen con ella lo que les parece. Obviamente que nosotros estuvimos muy, pero muy cercanos a todo lo que fue esa distribución. Y acá en Uruguay les fue muy bien también. Se estrenó en enero en Argentina y en febrero se estrenó en Uruguay, con un mes de diferencia. Y también no es tan fácil estrenar, porque la gente tampoco conoce de repente que hay que tener fechas y las fechas están ocupadas o está plagado de cine de terror, entonces no conviene tampoco competir con tremendos blockbusters americanos de terror. Entonces no es tan fácil, porque nosotros no es que yo digo, quiero estrenar en julio porque es el mes que más se vende de entrada. No es así, no voy a poder estrenar si eso no viene de una planificación de 1 año y medio atrás. Claro. Una de las cosas por las que creo que será más recordada la película es el hecho de que está en una sola toma, cosa que trató de hacer hace muchos años Hitchcock con The Rope. Pero en aquel momento él no podía hacerla porque la tecnología no acompañaba. Tuvo que hacer los cortes, lo tuvo que guardar en 10 pedazos diferentes y medio disimular esos cortes. Un poco más para acá se hizo la película de Johnny Depp, que no era de una sola toma, pero era en tiempo real. Y creo que lo que más se parece a tu producto es PBS-1, una película colombiana que también está hecha en tiempo real, en una sola toma, y por más que tiene esa cosa en común contigo, en vez de ser algo de terror y suspenso que te deja esperando, es todo lo contrario, es una cosa adrenalínica, pero hasta donde se puede ver es en una sola toma o lo disimularon muy bien. En tu caso, ¿este efecto de una sola toma fue creado o logrado? Yo siempre digo que el espectador se sienta a ver la película y no hay ni cortes en el espacio ni de lugar. Es decir, hay 78 minutos donde la película recorre de forma natural el camino que tiene que recorrer la película. Es decir, no hay una manipulación en la edición, en los tiempos, ni nada. Esto, como yo siempre digo, es como cuando se hace una torta, ¿no? Yo pruebo la torta y digo, qué rica está esta torta, y yo sé más o menos, se hace con harina, con azúcar, y los ingredientes siempre están. Ahora, siempre el que lo cocina tiene algún secreto. Y en el cine pasa eso también. En el cine el realizador tiene muchas herramientas para poder contar una historia. Entonces las puede tener desde la cámara, desde la luz, desde la edición, de diferentes maneras. Entonces, la Casa Muda obviamente que también tiene secretos para poder contar la historia en tiempo real.
Y no es que estoy engañando al público ni nada, simplemente el público cuando se va a sentar va a ver lo que nosotros habíamos planificado, que era que no hayan cortes en el espacio ni en el lugar, ni en el tiempo. Entonces eso se logró a través de lo que es el lenguaje narrativo de un realizador. O sea, es lo que yo te digo, hay herramientas que a nosotros nos permiten trabajar para llegar a ese objetivo. Y eso es lo que hicimos. Ok. No me lo respondés, pero lo entendemos. Una cosa que me llamó la atención es lo bien iluminada que está la película. Porque cuando vos ves a esta muchacha que está con una lámpara, definitivamente esa lámpara no es lo que está iluminando todo, sino que me imagino que tuvieron que poner luces por todos lados escondidas. Y otra cosa que me llamó aún más la atención es el hecho del sonido, porque si están grabando con una cámara de fotos, no sé exactamente qué hicieron, si escondieron micrófonos por ahí, hicieron un doblaje en post, o en realidad el hecho de que hay tan poco diálogo es porque el sonido les complicaba tanto la vida. No, hay poco diálogo porque la película ya nace con pocos diálogos y con muchos climas. En la película, todo el equipo de la película estaba atrás de la cámara, el sonidista, ¿no? Atrás con el boom, trabajando. Y obviamente que los pasos de todo el equipo se escuchan, ¿tá? Entonces lo que sí tuvimos que borrar en postproducción muchísimos sonidos, ¿tá? Y camuflar sonidos. Es decir, hay partes que están dobladas porque eran inaudibles, y otras partes sí son originales del lugar. Pero hubo una gran postproducción de sonido en la Casa Muda porque era muy difícil o imposible para nuestros recursos poder hacer ese plano de secuencia sin escuchar el equipo. Es más, durante mucha parte de la película yo estoy haciendo indicaciones detrás de cámara a los actores constantemente, a nivel de movimientos, a nivel de reacciones, a nivel de impulsos que se necesitaba en ciertos momentos, y que los actores, que era realmente una odisea, ¿no?, para ellos, y un desgaste tremendo, habían detalles que se perdían en el tiempo y que uno lo tenía que ir dirigiendo en vivo, ¿no? Entonces eso obviamente que también se borró en postproducción y se hizo un trabajo importante de audio en la película. A nivel de lo que es la fotografía, que la hizo Pedro Luque, hizo una foto para mí realmente excelente, donde la casa, que es una casa de 2 pisos, lleno de habitaciones, se iluminó absolutamente desde el primer piso, de la primera habitación hasta la última, ¿tá? Pero se iluminó con muy poco. Cada habitación tenía su clima, y el farol principal en realidad era la iluminación de los personajes. O sea, eso sí, tuvimos que elaborar toda una parte para que los focos no se vean, para que los cables no se vean, y también en postproducción se borraron algunos cables y algunas luces que era porque era muy imposible, porque nosotros filmamos 360 en todos lados, entonces era muy difícil hasta esconder todo lo que teníamos, pero que era muy poco en realidad, porque eran luces de ¿cómo se llama? Eran tubos, claro, fluorescentes, que lo que hacían era marcar una atmósfera en los lugares y nada más. Y hablando de las indicaciones, el camino que hace esta muchacha Florencia, que estaba basado en tus indicaciones, en marquitas en el piso como hay en los sets, ¿o se lo acordó todo de memoria? No, en indicaciones, en trabajo de ensayo, ¿tá? Porque lo que te decía en otra pregunta, las coreografías son realmente muy difíciles, pero muy importantes, porque cuando digo las coreografías, es la coreografía no solo de los actores, sino la coreografía del equipo. Yo ya te digo, había una masa de personas que se movía, ¿no?, en correlación a las acciones que estaban pasando adelante. Entonces, si uno iba por la derecha, nosotros teníamos que ir por la izquierda para no pisarnos, para no toparnos. Y eso es complicado de seguir durante 78 minutos, y muchas veces el camarógrafo o mismo los actores se podían perder en las acciones. Entonces había que tener indicaciones, y obviamente que había mucho ensayo antes, en la previa,
de ese estudio de coreografía y muchas veces nos equivocamos y volvimos a empezar ensayo y error. No, creo que cuando estaban en los 70 minutos y se No, equivocaban, se querían pegar un tiro. yo siempre digo que hubieron momentos donde el rodaje se complicó mucho porque eso mismo que decías vos, había estábamos todos agotados y de repente volver a empezar en cierto minutaje era muy complicado. Uh-huh. Pero también ya lo sabíamos desde un inicio y sabíamos que era parte de este juego. ¿Tá? Entonces, después nos encontramos que era mucho más difícil de lo que nosotros pensábamos que ya iba a ser difícil. Y hubieron momentos muy frustrantes donde hay en la cinta hay un momento donde Florencia Colucci, la actriz principal, está llorando, ¿tá? Pero no solo que está llorando por la situación, sino que está llorando porque no aguanta más. Y tiene el farol que le tiembla la mano. Y yo le estaba gritando. Ella miraba como para cortar la escena y yo le decía, cambiate el farol de la mano, va la otra mano. ¿Entendés? Y ella no podía más y se cambia y ella y se quiebra. Y en la película es grandioso. ¿Eso ya en la película? Eso ya, sí, quedó en la película. Pero realmente ella estaba sufriendo físicamente ya. Ajá. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Estaba sufriendo físicamente porque ya no era agotador. Y yo me acuerdo que terminaban los días y bueno, y el otro día tenemos que volver a empezar y bueno, y lo que yo te decía, el ensayo y error, y yo la veía a ella o a alguno de nosotros agotado diciendo, no sé si lo vamos a poder hacer. En un momento hasta se dudó si realmente esta locura iba a llegar a buen puerto. Por suerte llegó a buen puerto y bueno, pasó todo lo que pasó y yo creo que el sacrificio y las ganas y el profesionalismo del equipo y de los actores, obviamente cuando lo digo el equipo, digo todo el equipo, hizo que la Casa Muda se pudiera terminar y se pudiera culminar de buena forma. De todos esos ensayos que hicieron en 4 días, ¿cuántos hicieron y cuántos terminaron saliendo bien de punta a punta? Pocos, muy pocos. O sea, hicimos mucho ensayo, que se grababa todo, obviamente, pero que saliera bien de punta a punta, muy pocos. Y bueno, eso está dentro de otra pregunta que vos hacés cuando a nivel de errores. Yo hay cosas que en otras tiradas estaban mejor que esta, pero la tirada era como la más equilibrada. Lo que se eligió fue el equilibrio, sobre todo. En la primera comunicación que tuvimos por teléfono, yo te mencioné que una de las cosas que más me llamaron la atención fue cuando salen los pájaros. Que yo pensaba que ahí, sinceramente, había un corte porque veía algo raro. Y vos me dijiste que era un efecto especial, que habían agregado al menos un pájaro en efecto especial. Y ahora que la miré de nuevo, no se me había pasado por la cabeza que había efectos especiales. Y me puse a ver diferentes cosas y vi que, por ejemplo, hay reflejos en donde se te tendría que ver con la cámara y no se ve. Aparte del efecto especial de ese pájaro, ¿hubo algún otro? ¿Lo manejaron? Sí, no, el efecto, nosotros no queríamos poner efectos de ningún tipo, pero cuando llegamos, bueno, eso se da en un minutaje alrededor de los 20 minutos, creo, y eso nos hizo volver a empezar muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros eran palomas, y las palomas realmente hacían lo que querían las palomas, menos lo que queríamos nosotros. Y en un momento le dije al productor, bueno, si no sale en esta, vamos a poner una paloma en postproducción que venga hacia la cámara, que era lo que queríamos nosotros. Uh-huh. Y al final sí tuvimos que recurrir a un 3D, que es algo muy rápido y muy natural, porque no quería que nada salga plástico, uh-huh, sino que todo sea orgánico. Y de repente después también sí se borraron algunos reflejos de los espejos, pero dejamos uno. Donde el camarógrafo se ve. Eso lo dejamos por gusto. Ok, yo vi una que hay como un cuadro que tiene un vidrio que se ve algo, pero está tapado con la... Hay algo, si se repasa bien la cinta... Creo que es un cuadro amarillo. Nosotros nos pasó una cosa curiosa que en Alemania los tipos mandaron una carta diciendo hay un reflejo del camarógrafo, no sé qué, y nosotros dijimos sí, lo hicimos por gusto, lo dejamos por gusto, no es un error, sino que es parte de la película. Y lo podíamos haber borrado, pero nos parecía interesante y divertido dejar como ese recuerdo dentro de un espejo, que es algo que pasa en un segundo y que el 99% de las personas no lo ve. Ah, ok. Estaba medio cerca ahí lo que está medio cerca, sí. Ah, ok. Una cosa que
no sé si lo has dicho, pero ¿te inspiraste en algo? Porque esto tiene mucho que ver con The Blair Witch Project o actividad paranormal, no solamente en el presupuesto, sino también en el fenómeno de una cosa completamente diferente. ¿Hubo inspiraciones y en ese caso alguna de esas películas lo fueron o cualquier similitud es una mera coincidencia? Obviamente que bueno, Blair Witch fue un quiebre en el cine de terror porque por primera vez veías una cámara de una forma documental, nerviosa y realista que en su momento fue revolucionario. Yo siempre hago una salvación en lo que es La Casa Muda, que La Casa Muda no es una subjetiva, no es un seguimiento a un personaje, sino que La Casa Muda está filmada de una forma cinematográfica, es decir, muchas veces la cámara elige esperar y no seguir al personaje, sino contar la historia de otro punto, elige no sé, para provocar cierta soledad, muchas veces sí, elige correr con el personaje para ver la adrenalina y el miedo, otras veces aísla al personaje, es decir, está contando cinematográficamente siempre. No tiene un toque documental y no tiene, ¿cómo te puedo decir? No capta como de repente, o de manera televisiva, como de repente puede ser actividad paranormal en la propuesta. Yo creo que se separa de ambas propuestas, perdón, pero que sí, obviamente, como al ser cámara en mano, tiene una similitud, ¿no? con algunas películas las que mencionaste. A Blair Witch Project, cuando se hizo por primera vez, como decís, fue algo completamente revolucionario y creo que le llevó como 8 o 9 años en convertirse en una moda. Al día de hoy, yo creo que 20% de las películas que se hacen son de esa forma. ¿Pensás que puede llegar a pasar lo mismo? O sea, que a cada 5 años esto se transforme también en un subgénero, el de hacerlo todo en una sola toma, o lo ves como una cosa tan difícil de hacer que va a ser excepcional? Es interesante la pregunta, ¿sabes? Me dejas pensando, ¿verdad? No, digo porque, como te digo, o sea, Blair Witch salió sí. y por fácil 5 años nos hizo otra cosa. Y al día de hoy, o sea, lo hacen en estudios. Yo veo que cada tanto se hace una película en plano secuencia. Nosotros fuimos los primeros que le hicimos en el género de terror. No creo, es muy complicado realmente y hay que armarlo de una forma que el público también lo pueda aceptar. Y que hay mucho público que de repente no quiere aceptar esa forma de lenguaje. No sé, la verdad, en lo personal no creo que se ponga de moda. Capaz que me equivoco y en 10 años hacemos otra entrevista diciendo, mirá todas las películas que hay en plano secuencia y es increíble. Ojalá que sí, ojalá que no, porque en realidad yo creo que cada realizador va a encontrar su camino a nivel narrativo. Yo, en lo personal, encontré el plano secuencia para contar esta historia y de repente en toda mi carrera nunca más voy a hacer un plano secuencia. ¿Por qué? Porque no se adecúa el lenguaje a la historia que tengo que contar. En este caso, como eran los últimos 80 minutos de unos cuerpos mutilados en una casa, me parecía interesante contarlos en tiempo real. Si se adecúa el lenguaje a la historia, me parece que es totalmente válido, pero también creo que cada realizador tiene su propio lenguaje, tiene su propia búsqueda, como yo hice lo mío con La Casa Muda. Hay mucha gente que critica el final, como vos dijiste, hay como 2 películas diferentes, una hasta la mitad y otra a partir de ahí, y como que mucha gente dice que el final como que es lo más flojito. Si tuvieras que explicarlo sin contarlo y justificarlo, ¿por qué lo terminaron así y no de otra forma? Esto se une también tal vez a una pregunta del hecho de que esto está inspirado en hechos reales y no basado. O sea, cuando hay una gran diferencia entre eso. Basado tiene que ser bastante parecido, inspirado puede limitarse a que alguien sacó una Polaroid en esa casa. Sí. No, en la inspiración del hecho real, digo, que se encontraron 2 cuerpos mutilados, una casa de campo y una serie de fotografías inquietantes, ¿no? Como las que se muestran en la película. Yo lo que te decía del final, en el final obviamente que hay un giro de tuerca, ¿no? Hay un giro en la historia que a lo personal a mí me parece... eso es un gusto personal, ¿no? Me parece de las partes más ricas de la película. Cuando de repente hay gente que puede opinar
que no, que le gustó más cuando está anclada a una realidad 100%. Yo creo, estamos hablando de vínculos humanos en esta película y estamos hablando de ciertas personas donde la psicología o las maneras de actuar pueden variar. Entonces, en esas variaciones de las mentes, nosotros nos basamos este final, donde una cosa que parecía ser, ahora no puede ser otra. Eso me parece interesante, me parece que es válido, y ya te digo, y aparte tiene toda una parte onírica que me parece que le da otro toque a la película y la mantiene la mantiene en un margen, ¿no? O le amplía el margen. Por algo, digo, el Festival de Cannes la elige, ¿no? Para exhibirla, porque tiene un abanico de posibilidades y de interpretaciones que va en cada uno de nosotros, en el público en general. ¿Y ese siempre fue el final o tenían diferentes opciones? No, siempre fue el final. Es más, nosotros sí teníamos otros finales que eran finales terrenales, mucho más terrenales en realidad. No estoy diciendo que el final sea algo fantasmagórico ni nada, porque la película tampoco trata de eso en realidad. Uh-huh. Simplemente que teníamos otros finales como que la gente podía quedar, de repente eran como más cerrados, y a mí nunca me gustaron esos finales que a mí me gusta sugerir y no pero después terminaste haciendo un final extra en donde aclarabas. No sé si aclara tanto. Mirá que eso según la perspectiva de cada uno. Eso habría que verlo. Yo creo que ese final tiene otro toque que es más poético que otra cosa, el segundo final, que a mí en lo personal también me gusta mucho. Uh-huh. Hasta la música cambia. Bueno, en el final mismo de la película, la iluminación cambia completamente. Uh-huh. O sea, nosotros teníamos una iluminación mucho más realista y de repente, en una parte de la película, la iluminación empieza con un ámbar, y ahí vos ya te das cuenta que ahí hay algo que no está funcionando bien. Y durante la película hay varias muestras donde nosotros de un inicio estamos viendo que había algo que no estaba funcionando bien. Es decir, había ciertos elementos, si vos la ves con detención la película, que esto que no entiendo, y que después eso se ata al final mismo de la película. Que no lo vamos a contar. Vos te dedicás más que nada a la publicidad. Me voy a apostar que tuvo que haber un corte a partir de esto. O sea, me imagino que ahora te pagan mucho más y estás viendo más trabajo, o en realidad no hubo un gran quiebre después de haberte convertido en esta figura que ya sos al día de hoy, por lo menos en Uruguay. Ya, desde el 2009 hasta la fecha, la Casa Muda generó mucha noticia siempre, si no es por algunos festivales, algún premio, lo de la remake, la taquilla, un sinfín de cuestiones que hacen que haya como una relación con la prensa y que constantemente estemos siendo públicos, ¿no? De alguna forma. Pero Uruguay es un país como muy chico y me pasó que me pasé a otra productora de publicidad bastante mucho más grande, donde evidentemente esa productora tiene un volumen de trabajo mayor y por lo tanto sí se ve como una evolución en la publicidad donde tengo mayor trabajo. Ahora, no es por la Casa Muda, sino que simplemente estoy en una estructura más grande, ¿no? Y más importante. Después, el sueldo y todo eso es relativo porque básicamente acá se manejan tarifas que son para todo el mundo lo mismo, entonces tampoco varía. ¿Cuáles son algunas de las publicidades más importantes o más recordadas que has hecho? No, mirá, yo lo que pasa es que empecé con la publicidad a partir básicamente de ahora, después de la Casa Muda. Entonces hay muchas publicidades que hicimos y que de repente no salieron todavía y las publicidades que se recuerdan, de repente eso te lo va a dar el tiempo y es algo muy nuevo dentro yo de este medio para decir o hablar de marcas o hablar de tal trabajo. ¿Te han hecho propuestas de filmar tanto acá como sobre todo en Estados Unidos, Hollywood? Sí, me hicieron algunas propuestas, sí, de algunos rodajes en Estados Unidos y también en Inglaterra,
pero que no cuadraba la propuesta por varios motivos. Muchas veces yo soy padre hace relativamente poco, tengo un hijo de 1 año y medio y me cuesta muchísimo desprenderme de mi familia, de mi entorno. Entonces, cuando viene una propuesta de afuera, donde eso hay que irse 6, 8 meses o hasta 1 año, me cuesta mucho medir y mediar, ¿no? con la realidad que yo estoy viviendo acá en Uruguay. Y también que de repente las propuestas que me llegaron no fueron propuestas que se adecuaban a un segundo proyecto, por lo que elegí no hacerlas y elegí sí continuar con un camino más independiente, ahora sí igual con una mayor producción y un esquema a nivel monetario más importante para una segunda película, pero sí tratar de contar una historia que me cuelgue a mí, es decir, una historia que quiera yo contar y no que sea un mandado para cierta empresa. Por ahora lo puedo hacer, entonces estoy eligiendo ese camino. De repente dentro de un tiempo me ves dirigiendo otra película por ahí. Avengers 2. Pero por ahora lo puedo hacer, entonces estoy manteniendo eso de conformar una segunda película con el mismo equipo de La Casa Muda, que tenga también una cosa experimental, que tenga algo arriesgado en la película. ¿Te imaginás qué es eso? ¿Ya tenés algún plano? Tenemos una película que se llama Derretimiento, que es una película muy interesante. No te puedo adelantar mucho porque estamos en fase de guión, pero que es lo que yo te digo, tiene esos ingredientes de experimentación, de rareza, de que bueno, es una historia realmente muy interesante. Está basado en un libro que es un libro de culto uruguayo de un autor que se llama Daniel Mella, con el nombre de Derretimiento. Y nada, estamos trabajando en eso y ese va a ser nuestro segundo proyecto, y es un proyecto que la verdad nos pone contentos y bueno, y también nos exige evolucionar, ¿no? Nos exige que la segunda película es mucho más difícil que la primera. En la primera no te conocen y bueno, podés sorprender. Ya en la segunda más o menos ya te empiezan a conocer y ya sorprender es difícil. Entonces, y te están exigiendo cierto éxito si la primera tuvo uno, entonces es muy complicado y los pasos hay que darlos realmente muy firmes, y yo prefiero darlos firmes y despacio que apurarme a hacer una película que de repente yo no la sienta. ¿Has tenido participación en alguna otra película desde que terminó esta hasta ahora? ¿O? No. Para nada. No, para nada. ¿Has pensado en una secuela para esto? No, tampoco. Tampoco, nunca lo harías. No lo haría yo. En lo personal no haría secuela. Me parece que es una película que no tiene que tener secuela. También el tiempo dice, de repente mañana está La Casa Muda 2. Seguramente no la dirigí yo, pero puede pasar cualquier cosa en esto de la industria del cine. Creo que no es necesario, pero uno nunca sabe. Si Crank 2 lo tuvo, esa sí que era imposible hacerla y lo hicieron. Claro, uno nunca sabe. Por eso yo cuando digo no creo, pero siempre abro el paraguas diciendo puede ser. Que yo la filme es muy difícil, te aseguro que casi imposible, pero que se pueda hacer una segunda película, quién sabe. ¿Qué pasó con la gente que trabajó en la película? Digo, aparte de vos, los actores, los técnicos, ¿siguieron en la industria o relacionados con ella? Todos siguieron en la industria, están trabajando en diferentes películas ahora. Fue como que La Casa Muda también abrió una puerta enorme, no solo en el mercado uruguayo, sino en el mercado mundial, porque hay propuestas a Pedro Luque de diferentes lados del mundo para fotografiar, y él está ya trabajando en preproducción en algunas películas para afuera. Y ahora en este momento, por ejemplo, el director de arte Federico Capre y también Pedro Luque están realizando una película acá en Uruguay. Entonces en ese sentido todo el equipo incrementó el trabajo y bueno, y se abrieron, como te decía, varias puertas interesantes, ¿no? Me imagino que al principio vieron como algo malo el tener que filmar con una cámara de fotos, pero una vez que lo terminaron, se terminaron acercando a la compañía a decirle que quieren hacer publicidad de esa cámara, o la compañía se acercaron a ustedes para decir esta
película se filmó con mi cámara, hagan lo mismo. ¿No trataron de sacar plata por ahí? No, ninguna de las dos cosas. La cámara ya había salido, era muy nueva. En ese momento filmaba 30 cuadros por segundo. Cuando nosotros hicimos la película, ahora ya filma 24, pero para nosotros fue un dolor de cabeza porque cuando el pasaje a 35 milímetros es a 24 cuadros por segundo y nosotros teníamos 30. Entonces teníamos que sacar 6 cuadros por segundo, que es mucho. Y bueno, se hizo en unas máquinas de Inglaterra, fue todo un proceso bastante caótico, donde en Sudamérica no lo pudimos hacer ese proceso y tuvimos que ir a Europa a hacerlo. Pero bueno, la cámara lo que tenía era, primero, que bueno, la cámara fue prestada, segundo, es una cámara con una gran sensibilidad, entonces eso nos permitía no poner tantas luces y eso nos abarata el presupuesto. Era una cámara que era compacta, entonces podíamos moverla libremente por todos lados sin romperle la espalda al camarógrafo. Es una cámara que realmente es increíble y que ahora se hace publicidad, se hace películas, se hace todo con esa cámara. Es como que en su momento no se usaba para los fines audiovisuales como hoy en día se está usando. Fue un boom, explotó la cámara en sí, no por la casa muda, sino que ya sus especificaciones daban para crecer y ya es una cámara clásica dentro de lo que es la foto fija y obviamente también el video, ¿no? Tu versión ya tiene un buen tiempo. ¿Cuál fue la mejor y la peor crítica que has leído o has sentido? Yo siempre digo que con la casa muda es como... lo que pasó con la casa muda es blanco o negro, ¿viste? No hay intermedios. La mejor crítica, una de las mejores críticas, hubieron muchas buenas críticas. A mí me gustan cuando había una que en particular me gustó mucho. No estoy hablando ni siquiera, por ejemplo, de Guardian de Inglaterra, que es un periódico muy importante. De 5 estrellas les dio 4 y alabó la película de una forma increíble. No sé si en Empire o Total Film tienen el dibujo de la casa a doble página y todo el es increíble, es espectacular eso. Yo lo que sentí es que una crítica decía que está hecha de una forma muy honesta, muy humilde, que se llegó al objetivo que se planteó y yo a lo personal me gustan ese tipo de crítica, que nosotros queríamos llegar a un objetivo, se logró, ¿no? De una forma honesta se logró. Y uno de los objetivos era asustar. Otro, provocar lo que yo te decía, sensaciones, y esas cosas se lograron. Y de repente también lees críticas negativas donde dice Gustavo Hernández me mintió, ¿entendés? ¿Por qué? Porque no le gustó de repente el manejo del final. Entonces uno dice, la misma película, críticos de importancia en el mundo que ven día tras día grandes películas, te pone 4 estrellas, otro te pone 2. Yo me acuerdo que en el periódico francés, ¿cómo es? El Le Monde, un periódico francés importantísimo. Yo abro el periódico y estaba la de Iñárritu Beautiful con 2 estrellas, la de Quitano con 1 y La Casa Muda con 3 estrellas. Y daban creo que 4 estrellas en ese periódico y era increíble. Vos decías, ¿cómo nosotros le pudimos ganar a Iñárritu con un presupuesto no solo un presupuesto, sino una categoría increíble como director? Y eso en el Festival de Cannes estamos hablando, ¿no? Es una cosa realmente increíble. Yo creo que fue muy positivo en realidad. Y yo en un momento me alejé de las críticas, de las positivas y de las negativas. O sea, era tanta la información que dejé de leer información sobre la casa muda porque tampoco me gusta vivir como en el pasado, sino me gusta ver lo que voy a hacer mañana, lo que estoy haciendo ahora y no vivir de lo que hice ayer, sino que entonces en un momento de mi vida ya lo di como finalizado todo lo que es la crítica y empecé a trabajar en un segundo proyecto, lo que sí es lo que hoy en día me tiene ocupado. Me imagino que has perdido la cuenta de todos los premios que has recibido, pero entre todos los premios, reconocimientos y galardones, fuiste la película que terminó yendo al Oscar por Uruguay el año pasado.
¿Cómo fue ese proceso? Digo, ¿cómo te enteraste? Te entregan como un papel y ¿qué tan lejos llegaste en ese proceso? Mira, el proceso es muy complicado. Acá porque hay 3 instituciones, ASOPROD, que es el ICAU, el Instituto de Cine Uruguay, ASOPROD, que es la Asociación de Productores, y SUA, que es la Asociación de Actores. Entonces, son tres patas que están votando. ¿Ah? Entonces, y tiene que ser... La Casa Muda es una película, ya te digo, de terror, que acá no hay una experiencia de terror ni nada, y que represente al Oscar una película de terror es todavía más complicado. Y bueno, pero nada, empezaron a votar y nosotros ganamos en la votación a nivel por ASOPROD, se contó los votos y salió La Casa Muda como mejor película. Ganamos un montón de premios acá a nivel de la crítica uruguaya, ¿no? Como mejor película, mejor mejor edición, mejor esto, mejor edición. Sí. Yo cuando recibí el premio dije, me imagino que la edición por la coreografía en tiempo real, porque no hay edición. Entonces, pero ganamos un montón de premios y eso hizo que representara a Uruguay en una carrera con 65 películas, pero claro, cuando te enterás de cómo es el camino al Oscar es totalmente complicado. Una cosa que te eligen acá y otra cosa que estés seleccionado allá entre las 5 mejores o las 6 mejores. Es decir, allá para que vean la película tenés que invertir dinero. Ajá. ¿Por qué? Porque tenés que hacer exhibiciones, tenés que hacer alguna fiesta, tenés que hacerle llegar la película a los miembros de la academia. Entonces todo eso es una campaña que sale miles de dólares y que los distribuidores, eso ya tampoco va en nosotros, sino van en los dueños que tienen la película, si quieren o no invertir. Como le vieran pocas posibilidades a nivel de una película de terror uruguaya de bajo presupuesto, no se invirtió casi nada de dinero o muy poco dinero. El ICAO creo que ayudó sí en algo de dinero para por lo menos promocionarlo en alguna revista o algo para que la gente se enterara que estábamos en el camino. Pero nada, yo quedé hasta ahí. ¿Te dieron algún tipo de papel y reconocimiento con el loguito del Oscar o solamente te dan la noticia? No. Claro, solo te dan, o sea, eso va en los países, es decir, el país te da la noticia, te llega el ICAO, el Instituto de Cine, y dice, mirá, ustedes quedaron seleccionados para la carrera de los Oscars. Es eso y nada más. Pero es una noticia re importante y fue un orgullo y hasta el día de hoy estamos muy agradecidos. Paquetín. Esta película ha marcado un antes y un después prácticamente en lo que es el cine uruguayo. O sea, es la película más exitosa, como decís vos, no solamente en Uruguay, sino en muchos países, al menos en lo que tiene que ver con Uruguay. ¿Te imaginas que al día de hoy tu película ya debe estar dentro de un libro de cine que lo están leyendo por lo menos acá en Uruguay y muy probablemente serás la respuesta de algún examen? ¿Has pensado en eso? Sí, he pensado porque me han hecho entrevistas para 2 libros en particular que hablan del cine uruguayo y que ya incluyeron a La Casa Muda. Entonces, sí, es muy loco todo. Yo fui alumno de la Escuela de Cine en Uruguay, de Cinemateca, y he leído libros sobre el cine uruguayo y ahora realmente es un orgullo estar o formar parte de esas páginas de estos nuevos libros donde están contando la historia del cine uruguayo y cómo la estructura, ¿no? fue llevando hacia un camino y nosotros estamos ahí con nuestro granito de arena. ¿Sí? La verdad es increíble y es algo que obviamente tampoco pensábamos que podía ocurrir. Pensando en lo que me trajo acá, pasando al remake, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo te lo propusieron? ¿Te dieron algún tipo de control u opinión sobre el producto final? ¿O simplemente te compraron esto como un producto y lo hicieron ellos? Te compran esto como un producto, o sea, lo compraron el concepto, ¿tá? El guión, pero ellos tienen la última palabra, ellos pueden modificar como modificaron, o sea, agregaron personajes y modificaron en ciertas partes de la trama. Y tienen total libertad de hacerlo. Yo siempre digo que las remakes hay a veces que no son necesarias, pero hay visiones de otros directores que pueden aportar mucho al original.
Entonces me parecía que era interesante ver la visión de otro director sobre nuestra obra. Y de un director aparte, o en este caso una dupla, que hizo Open Water, que fue una película que tuvo su repercusión dentro también de un presupuesto muy limitado, y fue una ópera prima, y bueno, y ganó también algunos premios y tuvo una distribución interesante. Entonces, me parece que siempre es bienvenido cuando hay otro ángulo, ¿no? de la noticia, o en este caso en el audiovisual, donde uno agarra tu obra, la transforma, la enriquece o no importa. Por lo menos yo lo que veo es que las intenciones siempre estuvieron y fueron muy positivas, y eso a todo el equipo, como siempre, cuando nosotros sellamos con la firma el contrato, era una cosa cerrar que no los ojos y podíamos... firmar. Claro, era una cosa increíble porque estábamos firmando un contrato histórico para el cine uruguayo, y un contrato que nos abría o le abre las puertas al cine uruguayo para nuevas propuestas. Es decir, Uruguay ahora está parado de una forma de que existimos por lo menos, ¿entendés? Y por primera vez en la historia Hollywood agarra una historia uruguaya, ¿no? de un grupo de amigos y la lleva a la pantalla gigante con 2.200 copias en Estados Unidos. Es una cosa de loco. Págate. Y cuando lo firmaste, ¿tuviste algún tipo de control? Digo, o sea, ¿te avisaron de los cambios? Yo sé que vos no viste la película, yo tuve la oportunidad de verla y es mucho más parecida que diferente. Definitivamente es prácticamente lo mismo, pero hay algún cambio, como por ejemplo, bien decís, un personaje femenino que no aparecía en la tuya. ¿Te avisaron de eso y colaboraste de alguna manera? Nos avisaron, nos dieron el guión para leer y a ver, nosotros, es lo que te digo, ellos tienen el control de la película, y lo que pasaba era que teníamos comunicaciones, algunas sugerencias que nos pedían, pero de cómo resolvíamos ciertas cosas nosotros en la película, que ya habíamos pasado, habíamos salteado un obstáculo, y que ellos de repente querían ver cómo nosotros lo pudimos resolver para cortar el camino. Simplemente a nivel de la luz también, a Pedro Luque habló muy frecuente con el fotógrafo para ver cómo resolvía ciertos climas. Ahora, la última palabra siempre la tienen ellos, y nosotros no nos quisimos meter en lo que es la visión de ellos, porque realmente es una cosa totalmente distinta. Es una cosa distinta lo que ven el público al que ellos se están dirigiendo. El público americano es muy diferente al público latino y hasta al europeo, ¿no? Los tiempos que se manejan son diferentes. Es lo que yo también te decía. Nosotros, pero el original tuvo éxito en todos lados, no importó sí, dónde. pero nosotros siempre fuimos de sugerir con la Casa Muda, y la remake de repente, por lo menos en el guión, muestra más de lo que sugiere. ¿Se entiende? Hay como diferentes ópticas, ¿no? O encares en la realización de la película, pero no digo que esté bien o que esté mal, simplemente son diferentes, y en la diversidad me parece que está al gusto. O sea, de ver diferentes propuestas, de que yo estoy seguro que va a haber gente que va a decir me gustó mucho más la remake, y otros que van a decir me gustó mucho más la original, y eso es parte del cine, y eso está buenísimo. Sé que no me vas a decir cuánto te dieron, ni tampoco sé cuánto ganás, pero si tuvieras que compararlo con tu sueldo anual, te terminaron dando por firmar ese contrato, ¿cuántos meses o cuántos años de trabajo? No, lo que pasa es que el contrato, yo no puedo hablar de contrato porque una de las partes es que no se puede hablar de contrato. Okay. Como Fight Club. Pero la gente cree que, no sé, que todo el equipo de la Casa Muda estamos millonarios. No es así. Sí, nos dio para ganar un buen sueldo y para poder vivir durante un tiempo, pero nada más. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir, eso es así, y hay como una fantasía colectiva de que piensan que estamos todos millonarios, y no, simplemente sí ganamos un muy buen sueldo por los días de trabajo que hicimos, por la obra que hicimos. Y aparte también se manejan porcentajes, entonces hay porcentajes. ¿Tenés algún back-end deal con esto? De repente, si llega a pasar de cierta cantidad... Claro, exactamente. Okay. Entonces, se trabaja así, después de cierta cantidad también hay un porcentaje. Entonces, la película, hasta que no termine todo su ciclo,
que puede durar mucho tiempo. Imagínate que todavía la Casa Muda sigue rotando en festivales 3 años. Nunca vamos a saber bien hasta unos años después cuál es la cifra que de repente nos corresponde por la remake. Sí, yo siempre he sentido que lo terminan jodiendo, así que sí, yo no contaba con esa plata. Exactamente. Pacatín. ¿Cómo puede ser posible que la película, por lo menos en Estados Unidos, ya tenga 3 semanas y a vos no te hayan dado una copia? O sea, yo la terminé viendo y vos no. Lo que pasó es que me abrieron una ventana en un streaming para verla, ver la original por online, pero hubo como un desfasaje en las horas, entonces me la abrieron de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Cuando la fui a ver, ya la ventana estaba cerrada y se habían equivocado y era de las 8 de la noche Uruguay a las 2 de la mañana. Entonces no la pude ver y ahora estamos haciendo la tratativa para que me abran de vuelta la ventana esa y verla con buena calidad y verla como se merece la película. O sea que hasta ahora solamente sabés el guión, o sea, eso es lo que tenés y algún comentario de alguien que la haya muchas visto. Fotos que nos mostraron los productores y de todo del lugar, de las locaciones, de los actores, muchísimas fotos que obviamente no se revelaron al público ni nada, y nosotros ya las habíamos visto durante el proceso de realización. Pacatín. Yo la vi, como te digo, y definitivamente el punto más alto de la película es la actriz que es Elizabeth Olsen, hermana de las famosas gemelas, que esta ya va a actuar por lo menos. ¿Cómo la comparás a Florencia Tucci, que fue el centro de tu película, y si vos hubieras tenido la posibilidad, ¿la hubieras elegido a ella o hubieras preferido otra actriz para hacer esta remake americana? Claro, yo en lo personal, como no la vi, no puedo decir cómo actúa. Todo el mundo me dice que bueno, es uno de los puntos altos, como decís vos, la actuación, el perfil de ella me parece que se adecúa muy bien a la película. Por las fotos y algunas entrevistas donde la vi hablar y eso. Pero nada, nosotros estamos muy contentos con la versión nuestra y con Florencia Colucci como actriz principal, que realmente dio todo en escena, tanto como lo dieron los demás actores. Estuvieron comprometidos con el proyecto desde el primer día y eso es impagable. En Rotten Tomatoes, que es como un promedio de todos los críticos que hay en Estados Unidos, a tu película le dieron un 73% de aprobación y a esta 44%. ¿Te hubieras esperado esto o hubieras esperado un producto más parecido al tuyo, por lo menos en aceptación de la crítica? O por ser un remake, capaz que ya la consideran mala para empezar. Yo no sé si hay también prejuicios. Realmente no, me sorprende estos números que me estás diciendo. A mí, en lo personal, es un halago, obviamente, que el 75% de la crítica le dé como una película positiva y me sorprende, sí, un poco que haya un promedio bastante bajo en la remake. Uno nunca sabe cómo se mueven estas cosas y nada, yo no puedo opinar todavía de la remake hasta no verla. Realmente sí tengo como toda la cocina y hasta allegados míos que la vieron y todo y me comentaron varias partes, como también me comentaste vos. Y nada, espero que la semana que viene, la otra, ya poder verla, porque realmente tengo curiosidad de verla. Yo me estaría muriendo de la gana. Claro. La última pregunta, y esta puede que sea la más difícil, así que te pido que seas lo más sincero posible. Sabiendo que la película es un poquito inferior a la tuya, eventualmente se va a estrenar en Uruguay. Primero, ¿tenés idea cuándo se estrena? No. O sea, porque hasta donde sé, solamente ha estado en el mercado americano, claro. Y como el estudio no es muy grande, la distribución va a ser complicada. Sí. Pero cuando salga acá, ¿la vas a terminar recomendando o vas a pensar que puede ser un producto inferior y le vas a tener miedo o querés que todo el mundo la vaya a ver o qué va a terminar pasando? Mira, yo realmente la voy a ver y en ese sentido soy muy honesto. Digo, si yo veo que la película, yo tengo una autocrítica sobre mi película y si veo que la película es superior, o sea, obviamente que voy a recomendar la película como recomiendo otras películas que no tienen nada que ver con el género o no tienen nada que ver con el círculo donde yo me muevo. Simplemente cuando veo una película que me interesa y que tiene sus valores como película, me parece bueno recomendarla. Ahora, si la película realmente no llega a las expectativas que uno espera o simplemente es una mala película... No, hay capaz que la recomendamos más porque yo lo hice mejor.
Yo realmente no puedo recomendar una mala película, o sea, un enemigo se la tengo que recomendar. Pero ojalá que no sea este caso, ojalá que no sea el caso de Silent House y ojalá que tenga una buena distribución acá en Uruguay, como lo tuvo la original, y no solo en Uruguay, sino en toda Sudamérica y en el mundo. Yo sé que la película en parte de Europa ya está vendida y a buenos territorios, entonces ojalá que ahora todo lo que sea Latinoamérica también tenga una buena distribución. Y también hay que verla porque vos tenés ahí un porcentaje. Un porcentaje, así que... eso es verdad. Entonces lo voy a recomendar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que muy pronto estemos acá para tu segunda película también, para que nos vayas contando eso y muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias, realmente fue muy interesante la entrevista y me sacaste cosas que no se le había dicho a nadie. Págate, muchas gracias. Está muy bueno.